Paz de Cristo. Hoy vamos a tratar el principio doctrinal de el matrimonio. ¿Les parece bien? Dice así: creemos que el matrimonio es sagrado, pues fue establecido desde el principio y es honroso en todos. Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria al Señor. Mateo 19, 1 al 5. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muy bien. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los matrimonios deben verificarse de acuerdo con las leyes de los países respectivos y luego solemnizarse en la iglesia según la práctica aprobada. Las parejas que no hayan legalizado su unión y deseen bautizarse deben cumplir primeramente con los requisitos de las leyes civiles. Creemos que el matrimonio es una unión que debe perdurar mientras viven los dos cónyuges. Al morir uno de ellos, el otro está libre para casarse y no peca si lo hace en el Señor, según Romanos 7, del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y primera a los Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive,
Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Muy bien. Creemos, además, que los matrimonios deben verificarse exclusivamente entre los miembros fieles. Ningún ministro deberá casar a un miembro de la iglesia con una persona inconversa. Los miembros que, estando en plena comunión y se casaren con personas inconversas, deberán ser juzgadas por los pastores. Esto con base en lo que dice segunda a los Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, hermanos, pues este es el principio doctrinal de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que tiene que ver con el matrimonio. Permítanme hacer algunos comentarios. Primero, bueno, las ceremonias son importantes, aunque en realidad, ¿dónde se da el matrimonio? ¿Cuando se hace la ceremonia por el civil o cuando se hace la ceremonia en la iglesia? Pues no, en realidad basta con la voz expresa del hombre que declara que quiere unirse a su mujer y consagrar su cuerpo solamente a ella y su vida. Y también la voz expresa de la mujer declarando solemnemente que está dispuesta a unirse en matrimonio con ese hombre y entonces a unirse en cuerpo y alma, ¿verdad? Bueno, no obstante, pues hay legislación civil, entonces hay que respetar las leyes civiles y también pues es bonito llegar al templo y hacer una ceremonia en donde se ora pidiendo a Dios la bendición por ese matrimonio. Así es que aunque pues debemos considerar con detenimiento es en qué momento en que se da el matrimonio y no obstante recordar y enfatizar, resaltar que las ceremonias son importantes, que no debe quedar solamente en el acuerdo del hombre y la mujer, que platican, se ponen de acuerdo y entonces ya se comprometen el uno delante del otro, sino que hacerlo, ¿por qué no?, delante de Dios con la solemnidad que requiere y también obedeciendo las leyes civiles en lo que tiene que ver con la materia, ¿no?, con el matrimonio. Bueno, también quiero comentar que la cita bíblica de Génesis 2, en donde se habla del momento en que el Señor duerme a Adán después de él dar la opinión importante que funda el matrimonio, de que no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré ayuda idónea. Así es que el matrimonio es idea de Dios. Y hay que decir, pues, que el hecho de que haya formado primero al hombre y luego a la mujer durmiéndolo y tomando una de sus costillas y de ahí haciendo a la mujer y presentarla a su marido, esto no de ninguna manera relega a la mujer a un segundo lugar, como decir, pues la mujer fue segunda en la creación. De ninguna manera debe entenderse así la escritura, sino que debemos comprender, leyendo el pasaje completo, que si bien la mujer fue formada días después
tiempo después al hombre, el propósito de esta narración es romántico, es decir, que la mujer Dios la hizo de una manera especial, ¿verdad? Hay que decir también románticamente que el hombre fue hecho de barro, ¿verdad? Pero que la mujer fue hecha de marfil, del hueso del hombre. Y entonces que quien hace el trabajo con el barro es un alfarero, pero que quien hace el trabajo con el marfil es un artista. Entonces la función de Dios es diferente. Bueno, entonces aquí hay que resaltar que el matrimonio para Dios es igualdad, 50% hombre y 50% mujer, porque así los hizo Dios al principio. Bueno, y otra cosa que hay que enfatizar es el hecho de que no conviene la unión de dos personas que no tienen la misma fe. Es conveniente que antes de que te cases, dialogues con la persona que quieres casarte y lleguen al momento de tener la misma fe. De lo contrario, pues tenemos la experiencia que esto provoca serias dificultades en el matrimonio, problemas, ¿no? Si tú tienes la costumbre de ir los domingos al templo a adorar al Señor y tu pretendiente no tiene esa costumbre ni tampoco tal vez el deseo, el anhelo de hacerlo, pues entonces ahí te vas a encontrar con conflictos. O tú dejas de asistir al templo y te vas con él a otras actividades, o pues qué difícil va a ser que logres que él, ¿verdad? Antes de que una vez casados, pueda venir al templo. Por eso esto conviene que se busque, se persiga, pues antes de que se formalice su unión matrimonial. Bueno, pues estos quizás serían algunos comentarios de este principio doctrinal. Y ya cualquier pregunta, hermanos, pues estamos listos para escucharla y platicar y tratar de responder con base en lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, pues el principio doctrinal, el matrimonio. Que Dios los bendiga, hermanos.